Contexto Psicológico. Nosotros, Toño Miranda, a quien le agradecemos siempre su presencia en este espacio del Contexto Psicológico. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marcela, licenciado. Buenos días, amable auditorio. Vamos a hablar de un tema relacionado con algunas noticias que salieron últimamente desagradables, sobre todo en el contexto de los daños que sufren ciertos infantes que se da a través del abuso sexual, ¿no? El abuso sexual que muchas veces se piensa que la persona que lo comete es una persona con una patología grave, con un estado emocional dañado, con una tendencia a la sociopatía y con muchísimos daños estructurales, hablando de personalidad, que hace que cometa un acto sexual indebido con un menor. Sin embargo, se han hecho estudios muy serios desde hace mucho tiempo y sobre todo desde la perspectiva de género, que nos habla que en el 70-80% de las ocasiones la persona que comete un abuso sexual es un conocido muy cercano del menor. ¿Sí? Se han estudiado, incluso informado casos de niños de meses que han sufrido algún tipo de abuso sexual hasta edades más avanzadas, ¿no? Lo increíble del caso es que luego, como se guarda silencio, y digo increíble porque se piensa que guardando silencio o dándole la vuelta al interior de las familias, esto queda resuelto. La persona que sufrió el abuso tiene la segunda situación de victimización, que es el hecho de sentir o hacerle sentir que es culpable de lo que causó. Entonces tenemos a personas dañadas de por vida si no se trabaja psicológicamente con ellos. Aquí es importante recalcar y sobre todo lo traemos a la mesa el tema el día de hoy desde el punto de vista psicológico, porque hay muchísima gente que ha sufrido abuso sexual. No quiere decir abuso sexual, mucha gente luego como que lo debilita el argumento y dice, es que no es lo mismo que lo hayan tocado a que haya habido una penetración. El daño psicológico es exactamente el mismo. Entonces, sí es importante psicológicamente hablar, platicarlo, que la víctima lo exprese para poder elaborarlo y sobre todo quitarle esa responsabilidad tan grande que puede cargar una niña o un niño de 3 años, 4 años, 5 años toda la vida. Pero es muy común escuchar a la víctima decir, bueno, ¿y por qué no lo denunciaste? Y que diga, no, es que sí lo denuncié, pero mi mamá no me creyó. Sí, pasa mucho, como pasa al interior de las familias, según el estudio que nos dieron a nosotros en México, era el tío, hermano de uno de los padres, el que más atacaba esta situación, que generalmente llevaba algunos años mayor que la víctima. Se le dice, o sea, la mamá, el papá o los que son informados generalmente tratan de tapar la información y decir, no te creo, más por no desestructurar la familia. Entonces, imagínese la víctima que siente que a las personas en las que más confía primero la dañan y luego no le creen. Entonces termina habiendo un daño psicológico espantoso. Las heridas, si no se reparan, ¿hasta qué consecuencias pudieran tener en el futuro de la vida de una persona que es amenazada de esta forma o violentada de esta manera? No va a tener la capacidad de decidir, la autoestima va a ser muy baja, sus contactos van a ser sexualizados. Hijo, que esto es sumamente, yo lo considero importante, cómo aprendió a relacionar el afecto con el tocamiento. Tienen un acercamiento de tipo sexual, que no quiere decir que estén buscando sexo. A ver, ¿cómo es? Danos un ejemplo. ¿Cómo se presenta esto? Mira, yo trabajamos en el DIF hace muchos años y había ciertos niños que tú veías que se te acercaban de manera diferente, ¿no? Niños de 11, 12 años. Se te acercaban y tenían un contacto muy sensualizado, si me permites el término, con uno. Si uno entiende lo que hay detrás, obviamente vas a hacerle ver al niño que no está en una situación normal. Sin embargo, hay gente que lo va a interpretar como a los 11 o los 12 años, el niño y la niña quieren tener alguna actividad sexual. Pero, ¿cómo se te acercan? ¿Te abrazan? ¿Te tocan? Exacto, tocan de manera muy adulta,
¿no? Se acercan, te acercan los genitales. La persona, el niño, hay que entender, te digo que esa es la parte muy delicada, no está buscando un contacto sexual, sino como cariño. Exacto, exacto, la interpretación, exacto. Son niños que se te pegan y se te adhieren. Digamos, la mente cochambrosa es del adulto que cree que un niño puede estar pensando eso, ¿no? Yo he escuchado argumentos, me tocó en algún momento hacer un peritaje, el abusador decía, es que, le dice, ¿por qué abusaste de tus hijas? Dice, es que son mías, mis hijas son mías, son de mi propiedad. Entonces, para tocar las damas, sí, no, estamos hablando de que cuando haces el análisis psicológico, dices, es una persona funcional, pero pervertida sexualmente. Entonces pudiera pasar como el tío cariñoso, como el hermano que quería a la hermana. Digo, ¿cuánta gente no ha tenido? Lo que pasa es que no se habla porque es toda una situación complicada. Hay muchas hermanas que han sido tocadas por el hermano mayor y no se dice. Claro. Ahora, dime una cosa. ¿Qué sucede con estas personas, como la tragedia esta de Saltillo, que la verdad no le puedo llamar de otra manera, donde el padrastro abusa de una bebé de 2 años y termina matándola? O sea, ¿qué hay en la cabeza de una persona que es capaz de hacer esto? O sea, ¿cómo va a ser posible que esté buscando placer a través de una niña de 2 años? Sí, claro. Aquí es la situación del poder. Sí, es difícil luego entenderlo, pero estamos muy cerca de ser agresores sexuales muchos, ¿no? O sea, no es tan patológico como se ve. Aquí estamos hablando del extremo, pero tiene escalada, ¿no? O sea, es como el chavito que ha sido bulleado todo el tiempo y de repente saca una pistola y mata 5 o mata 10 en un salón de clases. Es exactamente lo mismo en el funcionamiento psicológico. Se siente tan mal y tan agraviada la persona que busca obtener placer a través del dolor de otro, de una persona que no se va a defender. Donde entra la atrocidad de una persona que utiliza a una niña de 2 años para los fines psicológicos de su baja autoestima. El problema, estamos hablando aquí de una niña de 2 años. Imagínate la cantidad de adultos que existe en este momento que vivió un abuso sexual hace 30 años, 20 años, 15 años, que lo ha venido cargando todo este tiempo. Entonces tú dices, bajas calificaciones, baja autoestima, no pueden tomar decisiones, permiten el abuso en otras circunstancias emocionales. Dices, está pasando algo o le pasó algo. Hay una película que a mí me encanta, tiene mucho tiempo, se llama El Príncipe de las Mareas, que habla de todo esto. Está con Barbara Streisand y Nick Nolte. Está excelente, si alguien la puede ver, para ver todo el fenómeno que habla del silencio. Este tipo guardó el secreto 30 años y dice, ya me está comiendo, no puedo, ¿no? La hermana tenía intentos de suicidio y el hermano había fallecido en una situación de guerra, ¿no? Un enfrentamiento. Entonces, la gente que ha sido agredida sexualmente tiene este tipo de conductas que son de autosabotaje. Autodestructivas. Exactamente, porque se siente culpable. O sea, dice, es que a mí me ha tocado escuchar niñas de 7 años, es que yo lo provoqué. O sea, es una atrocidad. Ahora, si le metes la situación esta de los que acaba de salir de la Iglesia Católica, pues entonces haces una aberración psicológica y humana de las víctimas, ¿no? Exacto. Sí, bueno, esta situación de los sacerdotes pederastas, que no es nueva, sí. O sea, que ha existido siempre, y que pone sobre la mesa otro tema, el tema famoso de si es oportuno o no la abstinencia sexual en el ejercicio del ministerio religioso. Híjole, es que te metes en un tema que yo pensaría psicológicamente que sí debería de existir. No quiere decir que con eso se quite, sino creo yo que sí contribuye esta situación del mal manejo. La sexualidad es parte integral del ser humano. Si tú quitas la sexualidad, quitas una parte del ser humano, ¿no? Uh-huh. O sea, no lo haces humano, lo haces incluso hasta resentido de las situaciones de vida. ¿Cómo proteger? Yo creo que con la educación, abriendo estos temas, platicándolo y creyéndole, ¿no? Hay que creerle a los niños cuando dicen que han sido abusados sexualmente. El niño no conoce el mundo adulto ni conoce las desviaciones, las fantasías o las situaciones mentales adultas.
cómo va a inventar un niño una posición sexual, un gusto sexual o un tipo de sexualización cuando en realidad pues los niños están hechos para jugar. Déjame preguntarte algo. Sí. El abusado, ¿siempre terminará siendo abusador? En el 90% de las ocasiones, sí. A ver, porque ahora se ha viralizado también una situación con una actriz que se llama Asia Argento. Sí. Y ella es una de las líderes del movimiento Me Too. Sí. Y entonces donde visualizaron la terrible corrupción y las agresiones sexuales de mujeres en Hollywood. Sí. Pero ahora resulta que ella está siendo acusada de abusar sexualmente de un joven. Sí, es un mecanismo, hay un mecanismo psicológico muy claro, que a lo mejor lo voy a decir de manera muy coloquial para que lo pudiéramos entender, es lo que te choca, te checa. Lo que persigues, terminas tú siendo el perseguidor. Lo habíamos platicado aquí, ¿no? Es como lo que es, cuando le metes pasión a algo, o sea, es que los vendedores ambulantes y me tienen hasta el chongo, no, pues descubres que el abuelito era vendedor ambulante. O sea, es algo, estoy dando un ejemplo que se me viene a la mente, ¿no? O yo ando persiguiendo a los homosexuales, me caen gordísimos, es porque en el fondo hay rasgos homosexuales o núcleos Pero homosexuales. no me digas eso porque entonces, a ver, déjame ponerte sobre la mesa un tema. Sí, yo creo que aquí todos hemos estado platicando sobre el tema de la corrupción como uno de los grandes lastres de nuestros tiempos, ¿no? Y más de nuestro país. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que en el fondo todos somos corruptos? Yo creo que sí. No me digas. Es que si tú te niegas te toca la puerta a la vecina que le debes y dices, dile que no al hijo, es una corrupción mínima, pero hay corrupción chiquitita y corrupción grandotota. México no se va a componer en 100 años. Estamos organizados corruptamente. Es que no estamos hablando de únicamente lo que es la corrupción política, el que roba el erario, ¿no? No. Sino la corrupción cotidiana que se da al cruzarte un alto o al tratar de evitar un trámite burocrático, al dar una mordida, etcétera, ¿no? Sí, te para un tránsito y ya diste 100 pesos, o hablas de infidelidad, o hablas de que al hijo le echaste mentiras. Esa es una corrupción. Uh-huh. El asunto es que cuando la pones en un país como sistema para funcionar es donde te metes en un problemota. No, yo creo que estamos interpretando totalmente de manera literal la famosa frase de la corriente gestal de lo que te choca, te checa, que yo creo que tendría que ser tema para otro programa, ¿sí? Para no desviarnos. Pero porque si no, ahí vamos a entrar en una discusión bizantina que no nos va a llevar absolutamente a ningún lugar. Pero lo cierto es que sí hay una gran preocupación. Yo no sé si esto se haya exacerbado, no tengo la estadística, pero sí sé que recientemente se ha dicho que México es el país con más agresiones sexuales en América Latina. Sí, por la dinámica de la familia. De hecho, la familia en México es lo máximo, ¿no? De hecho, dice la gente, es que la familia es primero. Somos de los países donde la familia se protege más. Y la familia tiene una cuestión que luego nos cuesta mucho trabajo aceptar. Nada más que no lo puedo decir al aire, pero es la familia luego es la que más te friega. Porque es la que más te conoce. Entonces, oye, ¿quién te fregó más en la vida? Mi papá. Bueno, pues la persona que tienes más en contacto. Exacto, sí, pero eso no le quita que te fregó. Es que fue de manera inconsciente, sí, pero te fregó. Ya trabajarás tú en eso, pero la familia no es que promueva, sino tiene las condiciones de que un abuso sexual se mantenga. Ay, tu abuelito es bien lindo, ¿verdad? Oye, pero mi abuelito me tocaba. Sí, pero es bien lindo y aparte ya se está muriendo. O sea, la víctima es a la que se le daña. Entonces la familia mexicana yo creo que sí ayuda mucho. Digo, ojo con eso, no estoy diciendo que tengamos todas las cosas malas de la vida, pero sí ayuda en su dinámica a preservar el secreto. El problema más grave, yo no lo vería tanto el abuso, que ya es gravísimo, sino el silencio y que las autoridades no tengan la más remota idea de cómo se trata el abuso sexual. Hay un comentario de Elisa que me parece pues digno de escuchar tu opinión, porque ella incluso la solicita. Dice Alicia, me gustaría conocer el punto de vista del psicólogo de los casos donde las adolescentes son las que provocan al adulto. Acuérdense de la película Lolita. Yo viví un caso similar en mi familia y así fue.
Sí, es que aquí es donde se tiene la línea entre la sensualidad y la provocación. Es un deber del adulto entender que las necesidades del adolescente no son esas. Que aquí entraríamos en un fenómeno que está muy en boga también en nuestra sociedad, que es el sugar daddy, ¿no? Que es el señor de 50 años que a los 15, 20 años fue muy tímido para acercarse a las mujeres y ahora tiene dinero, tiene poder y anda con las chavitas. Interpreta esa necesidad de admiración natural de las chavitas y se aprovecha de eso. O sea, el tema de Lolita sí es una niña seductora, pero un adolescente no va a tener el conocimiento, así sea experta en muchas cosas, no va a tener el conocimiento que tiene un adulto. Y el secreto en el abuso sexual es precisamente el abuso. O sea, yo utilizo mi poder para dañar al otro. O sea, la relación totalmente dispar. Claro, claro. O sea, es que el adolescente me provocó. Híjole, yo lo he escuchado incluso con maestros, ¿no? Es que la alumna algo me decía, no, la alumna te estaba admirando, pero te estaba admirando el papel como maestro, no tu hombría o viralidad, ¿no? Y la figura paterna también en muchas ocasiones. Exactamente, sí. que eso es lo que hay detrás del sugar daddy, claro. ¿No? Es pero las hay mujeres. Toda una industria. En Estados Unidos hay muchas mujeres, sí, de verdad. Sí, no, por eso me río. Pero sí además que ganan miles de dólares. Claro, claro. No, la sexualidad siempre va a representar muchas situaciones, incluso de comercio, desgraciadamente. Sí. Y hay una campaña de gobierno muy interesante donde habla del silencio, precisamente. Sí. O sea, el que dice es que yo lo vi. Ya no es la víctima ni el victimario, sino el testigo de algo y se queda callado. Claro. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos que decirlo. No, yo hablo de la cama en la noche de los hermanos y el otro hermano viendo, se vuelve cómplice, ¿no? Entonces el silencio es el que ayuda a que sigamos teniendo este tipo de situaciones. El problema es que si lo abrimos, tenemos que explorar nuestra propia sexualidad y muchas veces nos daremos cuenta que nuestra sexualidad no fue totalmente plena y hubo muchos mitos alrededor que no la hizo saludable. Y en el caso de los que se quedan callados, ¿qué está pasando en ellos? Híjole, viven un tormento, viven una angustia enorme, viven un terror. Yo cada vez que el paciente se va acercando a reconocer, porque es muy difícil, lo borran tanto que luego la gente te dice, no sé si me pasó, yo olía, yo creo, yo veía, ahí la persona se va acercando. Entonces como psicólogo uno tiene que sacarlo. Y es bien difícil que la gente lo reconozca, porque viene un estado donde dice, me siento muy mal, por eso le recomiendo esta película, El Príncipe de las Mareas, porque es una psiquiatra que lo va acercando, ¿no? Digo, para no espoleársela, ya es muy vieja. El señor, después de que cuenta el abuso, se ríe y dice, es que así somos en el sur. Se queda callada la psiquiatra y dice, lo que me acabas de contar es lo más doloroso que he escuchado. Y él se suelta llorando, dice, no me hagas eso, y llora como un niño. A partir de eso viene la curación. Viene la sanación que es tan necesaria. Porque reconoces y empiezas a trabajar sobre la herida. Y te quitas la culpa. Claro. Y te quitas la culpa, que es lo más duro, ¿no? Sí, y dice, en relación a los abusos de sacerdotes, yo diría que es insuficiente que los separen de sus congregaciones. Deberían de tener un juicio como cualquier otro y entonces que tengan una condena por sus crímenes. Un juicio y yo creo que una terapia. Yo sigo pensando que lo más indicado para una persona que abusó es porque viene abusada y lo más cercano para ayudarle es la terapia. ¿Qué tan frecuente es que utilicen la religión como una manera de refugiarse ante estas heridas? Sí, es el abuso de poder. Bueno, sí, claro, claro. Sí, o sea, claro. Yo vengo de ser abusado y entonces me cobijo. Sí, te da. En un ministerio. Te da paz. Bueno, entiendo por la víctima. Sí. O sea, lo que buscan es paz, lo que buscan es ser entendidas. El victimario también. De pronto, si el victimario es un sacerdote o un religioso, o un pastor o cualquier otro que está ejerciendo un ministerio religioso, que haya escogido la religión precisamente por eso, por haber sido abusado. Fíjate que sí, pero el problema es que luego viene ahí la atrocidad. Es como una personalidad psicópata. Si te escondes detrás de la religión para hacer esto, digo, como decía la declaración de uno de los niños, se lavaba con agua bendita después. O sea, eso no es humano. O sea, eso es es ahora sí como Satanás es que vestido de... La mente y el espíritu del ser humano es
No, pero imagínate el daño, o sea, la víctima va a decir es que fue obra de Dios, entonces lo dañaste para toda la existencia. Es cierto, la terapia ayuda, pero ante este tipo de situaciones que te vas a la parte espiritual, pues ya dañaste toda una personalidad en muchos sentidos, ¿no? Claro. Bien, Toño, pues muy interesante, muy duro tema, pero Sí. muy real y además muy cercano. No, gracias a ustedes por poderlo expresar y poderlo sacar para toda la gente que necesita este tipo de ayuda. Muchas ¿no? gracias, Toño Al Miranda. contrario. Punto de contacto. Sí, 204-7113 es el teléfono.